Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy nos estaremos enfocando en el libro de Hechos. Entonces, ¿por qué no van conmigo y abren sus Biblias en Hechos capítulo 12? Hechos capítulo 12. Y a lo largo de las últimas semanas pasadas hemos estado estudiando el libro de los Hechos, y uno de los personajes predominantes en el que hemos estado leyendo recientemente ha sido el personaje de Pedro. Ahora, Pedro, leíamos hace 2 semanas que Pedro fue confrontado por otros apóstoles y creyentes de Judea a causa de sus acciones. Hablábamos de cómo Pedro había bajado a Cesarea y comió con gentiles. Y esto fue un problema. ¿Por qué? Porque en los ojos de la comunidad judea, esto era visto como impuro. Sin embargo, Pedro justificó sus acciones, dejando saber a los apóstoles y los creyentes de Judea de que no fue su propia voluntad, sino que fue Dios y el Espíritu Santo que lo llevó ahí. Y como resultado de la fidelidad de Pedro, el Espíritu Santo habló a través de él, y nueva vida en Cristo fue dada a los gentiles que eran antes considerados impuros y rechazados por la sociedad. Y les recuerdo de esto una vez más por una razón antes de comenzar a leer sobre Pedro y la situación en la que se encuentra hoy. Quería centrarme en quién era Pedro como persona y como seguidor de Jesús. Ahora, aunque Pedro vivió una vida como un siervo fiel, también tuvo sus fallas. En Marcos capítulo 4, durante la última cena, Jesús le dice a Pedro, dice: Pedro, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Debido a la debilidad de su carne y el temor de los hombres, Pedro negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, después de esa tercera vez, nunca lo vuelve a negar. Ahora, una de las cosas que más me llamó la atención de la vida de Pedro fue la forma en que su vida llegó a su fin. Inicialmente, Pedro iba a ser asesinado de la misma manera que crucificaron a Jesús. Sin embargo, él se sintió indigno de morir de la misma manera, que él pidió que lo mataran cabeza abajo. Cada uno de los apóstoles murió como un martirio. Todos menos uno, Juan. Y esto nos lleva a la primera parte del tema de hoy, la persecución. Entonces, ¿por qué no van conmigo? Estaremos en Hechos 12. Si ya lo tienen, quisiera leer los versos 1 al 25. Versos 1 al 25. Y comienzo a leer, me siguen, dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Verso 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le caían de las manos. Verso 8: le dijo el ángel: cíñete y atate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme.
Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Versos 20 dice así: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra de Dios del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, por esta tarde, y pido, Señor, que seas tú obrando en este servicio. Señor, sabemos que tú eres grande y eres todopoderoso. Señor, hay poder en tu nombre. Y pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones y seas tú abriendo corazones el día de hoy. Que sean tus palabras que fluyen de mi boca y no las mías, Señor. Gracias, Señor, por quien tú eres, y te dejamos este servicio en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Uno de los temas en el cual yo quería centrarme en esta tarde fue el tema de la persecución. Dice verso 1 y 2, si nos regresamos, dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hermanos, la persecución existía antes y tristemente existe el día de hoy. Desde el año 2022 a nivel global, más de 360 millones de cristianos han sufrido altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Esta idea de ser perseguido es un tema pesado, es un tema sombrío. La idea de ser perseguido por tu fe. Ahora, no es que deseamos ser perseguidos nosotros por ningún medio, pero es una posibilidad. Y en la sociedad actual, la persecución existe en diferentes partes del mundo, en diferentes formas. Y es por eso que Jesús lo aborda y habla sobre la persecución en Mateo 5, porque uno tiene que estar preparado para tal situación.
Mateo 5 dice, verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A lo largo de gran parte de la historia, los cristianos han sido perseguidos por su fe. Y hoy en día en todo el mundo, los cristianos son numéricamente el grupo de personas más perseguidos en la tierra. Hermanos, esto es una realidad. Ahora, Dios no nos llama a ser perseguidores, ni a perseguir y castigar a otros pecadores. Dios llama a los cristianos a alcanzar a los pecadores con la palabra, con las buenas nuevas, con las buenas noticias de que Jesús salva. No estamos aquí para castigar ni para juzgar, estamos aquí para alcanzarlos. Hermanos, quizás no hayas pasado por persecución, pero el hecho de que no lo hayas experimentado no significa que no habrá un tiempo en tu vida donde vayas a ser perseguido. Vivimos en una época en la que los cristianos comienzan a experimentar persecución por sus creencias, por su fe en Jesús. Y hermanos, tristemente nuestra sociedad va empeorando. Y el evangelio y el cristianismo se está convirtiendo lentamente en algo mal visto y odiado por la sociedad. Ni siquiera versos bíblicos ni música cristiana es permitido en la escuela, en ciertos trabajos y lugares. Ahora, cuando la sociedad dice una cosa y va en contra de la palabra de Dios, la pregunta es, ¿seguiremos lo que todos los demás digan? ¿Seguiremos lo que las redes sociales, lo que nuestros compañeros y todas las personas que nos rodean? ¿Seguiremos lo que la sociedad dice por ser verdad? ¿O nos mantendremos firmes en la palabra del Señor? ¿Seguiremos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego? De que cuando todos los demás se inclinaban ante un ídolo, permanecían de pie sin importar las consecuencias de ser echados al fuego. Hermanos, cuando el momento venga, ¿seguiremos de pie o nos postraremos ante el ídolo al que la sociedad nos ha dicho que nos postremos? Y lamentablemente muchas veces tenemos un ídolo en nuestras vidas que aún no hemos logrado reconocer. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pensamos en un ídolo, imaginamos a una estatua de oro ante la cual nos postramos, pero en realidad cualquier cosa que hemos puesto como prioridad ante Dios se ha convertido en un ídolo en nuestra vida. ¿Qué estamos permitiendo que gobierne nuestro pensamiento? ¿Qué estamos permitiendo que gobierne nuestras acciones y nuestra vida diaria? Si Dios no es el centro de nuestras acciones, de nuestras vidas y cualquier decisión que tomamos, entonces necesitamos dar un paso para atrás y reconocer qué ídolo ha entrado en nuestra vida. Jesús nos advierte de la persecución y nos dice después en Juan, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y en otras versiones dice, estas cosas te he dicho para que no abandones la fe. Jesús nos advierte de que en este mundo nos advierte que en este mundo vamos a tener aflicción. Va a haber veces en el cual nos vamos a enfrentar persecución, pero hay que pararnos firmes en nuestra fe y no abandonarlo. Juan 15, 18 al 21 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. Jesús nos habla y nos advierte sobre la persecución para que no vayamos a abandonar nuestra fe. Hermanos, van a haber ocasiones por las cuales no va a ser fácil ser un seguidor de Cristo. Mas sin embargo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Continuamos, verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Paramos ahí. De todos los apóstoles, Jacobo fue el primero en ser martirizado. Jacobo, uno de los seguidores más cercanos de Jesús, fue martirizado. Ahora, Jesús no promete protección especial, sino que nos advierte que estemos preparados para enfrentarnos la persecución. En tiempos de lucha, no debemos de correr detrás del resto de la sociedad, sino buscar a Cristo y encontrar nuestro refugio en Él. Dios es nuestro refugio. Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y les pregunto el día de hoy, ¿cuál es tu fuente de seguridad cuando te enfrentas a la incertidumbre? ¿En qué o en quién te consuelas? Algunas personas se consuelan en su seguridad financiera. Dicen, pues, lo he planeado bien, he ahorrado bien, o tengo aseguranza, tengo Medicare, Medicaid, como sea, estoy bien. Lo tengo. Así que no tendré ninguna preocupación. Sé que estaré bien por eso. Y su seguridad es eso. Y hay que darnos cuenta. Hay que recordar de que nada es garantizado. Para algunas personas su seguridad está en su habilidad, su capacidad para trabajar. Otros se consuelan en su conexión personal. No se trata de lo que uno sabe, sino se trata de quién uno conoce. Y si alguna vez necesito algo, puedo pedir favores. Algunos se consuelan con sus circunstancias. Algunos se consuelan con familiares o amigos. Y si Dios pone a estas personas en nuestras vidas es por una razón, pero nunca debe de ser una persona nuestra fuente de refugio. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio. El problema con todas las demás cosas que he mencionado que podrían ser nuestro refugio es que podrían desaparecer en un instante. Su mundo podría ponerse patas arriba en un momento sin ningún aviso. Y el salmista reconoció esto. Entendió esto y dice, recuerda esto, Dios es nuestro refugio. No es tu cuenta de banco, ni tu trabajo, ni tu familia. Dios es tu refugio. Y mucha gente dice, mientras tengo cuenta en el banco, yo estoy protegido contra todo, cualquier evento, ahí tengo mi dinero guardado. Cualquier problema, ahí estoy protegido. Son en su imaginación un muro invisible que les protege. Cuando hay un Dios en el cielo que nos dice, yo soy tu amparo y tu fortaleza, yo soy tu refugio en las tribulaciones. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra.
Hay muchos cristianos y gente que lo cantan en los himnos y lo cantan en las alabanzas, que mi socorro viene de Jehová. Pero cuando viene el momento de probarlo realmente en tu vida, ahí es cuando te vas a dar cuenta dónde está tu corazón. Porque donde está tu corazón, y lo he dicho antes, donde está tu corazón, ahí se encuentra tu tesoro. Hermanos, que Dios sea tu refugio y sea el centro de tu vida. Hermanos, uno se enfrentará con problemas y desafíos nuevos en la vida por ser seguidor de Cristo. En Marcos 10, Juan y su hermano Jacobo vinieron a Jesús y le dijeron, verso 37 de Marcos 10, dice: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Jesús les preguntó: ¿están listos para beber del mismo vaso que yo os bebo? ¿Y qué dicen? Claro, Jesús, estoy listo. Y a lo que Jesús se refería era a su sufrimiento venidero. Básicamente estaba mirando a Santiago y a Juan, a Jacobo en los ojos y diciendo: ¿están ustedes listos para sufrir como yo sufro y como voy a sufrir en mi vida y en mi ministerio? ¿Y sabe lo que dijeron? Claro, Jesús, estamos listos. Realmente no sabían lo que estaban diciendo, lo que estaban pidiendo. Pero ahora Jacobo está viviendo esto. Y una de las cosas que me llamó más la atención mientras estudiaba fue cómo el hermano de Jacobo, Juan, fue el único de los 12 apóstoles que no fue martirizado. Mas sin embargo, aquí está Jacobo, quien fue el primero en morir como mártir. El vaso que Jesús nos da de beber en el sentido del sufrimiento puede ser diferente en la vida de una persona como la de la otra. Pero Dios le da a cada persona lo que Él ha ordenado y lo que Él ha permitido. Y es nuestra decisión a quién vamos a correr, quién vamos a permitir que sea nuestro refugio. Continuamos, verso 3 en Hechos 12. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. El versículo 3 dice que Herodes notó que lo que él hizo al matar a Jacobo agradó al pueblo y vio crecer y aumentar su popularidad y aprobación del pueblo. Así que en reacción lo que quiso él lo quiso hacer de nuevo. Pero esta vez va atrás Pedro. Verso 4 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pausamos ahí. Ahora, estos versos nos dejan saber de que Herodes tuvo que esperar hasta después de la Pascua, porque no se podía tener una ejecución pública durante esos días de Pascua. Y es por eso que él decidió esperar y matar a Pedro en un momento públicamente y socialmente oportuno. Y como resultado, Herodes lo entregó a 4 grupos de 4 soldados. Y este versículo me pareció interesante, porque Herodes no entregó a Pedro a solamente un soldado o a 2 soldados, sino lo entrega a 4 grupos de 4 soldados. O sea, lo que significa esto es que Pedro tenía un total de 16 soldados mirándolo y asegurando que nadie entraba ni salía de esa cárcel. Hermanos, la razón por la cual Herodes procede a prender también a Pedro es porque vio que la persecución de Jacobo les agradó a los judíos.
Y muchas veces en la sociedad actual nos encontramos en la misma situación que se encontró Herodes. A todos los demás les agradará y aprobarán de mí si tan solo hiciera esto. Y es triste ver cuántas personas encuentran su satisfacción en los demás y buscan activamente la aprobación de la sociedad. Nuestra identidad no se debe de encontrar, no se debe de estar puesta en otras cosas ni en otras personas. ¿Por qué? Porque todo y todos caerán cortos. Nuestra identidad debe de encontrarse en Cristo y solo en Él. Como seres humanos a veces podemos tener la tendencia de querer y buscar la atención de otras personas y como resultado nos volvemos complacientes con la gente. Y la mayoría de las veces nos encontramos en este tipo de situaciones por miedo a lo que vayan a pensar de mí. El miedo a lo que la gente vaya a pensar de mí si no hago lo que ellos quieren que haga. Si no cumplo sus expectativas, si no les agrado, si no hago esto, si no hago lo otro. Tienes que tomar conciencia de que quiero agradar a Dios y no quiero agradar a la sociedad. ¿Por qué? Porque al preocuparte demasiado por lo que piensa la sociedad de ti, empiezas a preocuparte menos por lo que piensa Dios. Si vas a buscar que la sociedad te valide y te mantenga feliz, entonces serás la persona más destrozada e infeliz de este mundo. ¿Por qué? Porque todo lo de este mundo se quedará corto. Sin embargo, cuando buscamos agradar a Dios, cuando permitimos que Dios sea el centro de nuestras vidas y dejamos que Él sea nuestro refugio, entonces cuando Dios se moverá en nuestras vidas y su presencia se hará evidente. Hermanos, 11 de los 12 discípulos fueron asesinados por causa del Evangelio. Fueron golpeados, murieron por el Evangelio. No eran queridos por todos. Y hermanos, déjame decirle que yo prefiero ser odiado por todo de este mundo. Pero cuando vea a mi Padre, que Él me diga bien hecho. Yo no vivo por la aprobación del hombre. Yo no vivo por la aprobación de la sociedad. Yo vivo por la aprobación de mi Padre que está en el cielo. Que me diga bien hecho, siervo fiel. Entra al reino conmigo. Y aquel día no importará cuántos likes tienes en Facebook, sino tengo la aprobación del único que importa. Amén. Continuamos, verso 5, lo leo de nuevo, dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro fue echado en la cárcel y durante todo este tiempo, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia está orando. En medio de la persecución, la iglesia oró. ¿Cuál es el poder que tiene Herodes? Herodes tiene cadenas, tiene guardas, tiene cárceles, soldados para detener a Pedro. Pero ¿cuál es el poder que tiene la iglesia? La oración. En unos minutos estaremos hablando más sobre el poder de la oración, mas sin embargo, aquí en el verso 5 vemos la reacción que hay entre la comunidad de Cristo durante este tiempo de persecución. En medio del caos, se unieron en oración. Y lo que me llama más la atención, lo que es tan importante acerca de la oración, es que si acudimos a Dios en medio del caos, si acudimos a Él en oración, permitimos que Él tome el control de la situación y reconocemos su autoridad sobre nuestras vidas. Y cuando acudimos a Él, ya no hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas, sino que depositamos nuestra confianza en Él y solo en Él. En nuestras vidas puede ser muy fácil de querer hacer las cosas por nuestras propias cuentas.
por nuestros propios términos, asegurándonos de ponernos a nosotros en primer lugar. Sin embargo, debemos de reconocer que aunque vivamos en este mundo, no somos de este mundo, incluidos nuestros cuerpos y nuestras vidas le pertenecen a Él. Dios da y de la misma manera Dios quita. Y que eso no nos llene de miedo, sino que nos dé un nuevo respeto, una nueva reverencia hacia Dios, reconociendo que no se haga mi voluntad, sino la suya. En cualquier cosa, la gloria y el centro de atención nunca debe de estar sobre nosotros, sino que debe la gloria llevársela a Dios. ¿Por qué? Porque no estaríamos donde estamos ahora. No tendríamos la posición que tenemos ahora si Dios no lo permitiera. Ahora, volviendo al versículo 5, la iglesia se reunió en oración durante tiempo de persecución. ¿Por qué? Porque reconocieron que Dios es mucho más grande que cualquier espada, cualquier arma y cualquier edificio. Jesús mismo venció la muerte, así que si Él es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Hay esta frase en inglés que me resaltó al estar estudiando durante esta semana. Sí, dice la frase en inglés: let go and let God. En español es un poco diferente, y en español va así la frase, dice así: deja ir y deja que Dios. O sea, en otras palabras, deja ir tus deseos humanos, deja ir tus preocupaciones, deja ir todo lo que has puesto delante de Él, deja ir todo. Y trae todo a los pies del Señor, y deja que Dios se mueva en tu vida, y deja que Dios sea el que se lleve la gloria y el honor, porque Él se lo merece. Hermanos, en medio de la persecución, en medio de la tormenta, nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. ¿Por qué no ponen un dedo aquí donde estamos en Hechos? Sí, vayan conmigo rápidamente a Marcos capítulo 4. Marcos 4, y quisiera leer con ustedes versos 35 al 41. Marcos 4, 35, 41. Verso 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y estaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? En ciertos momentos de nuestras vidas nos encontraremos en la misma situación en la que se encontraron estos discípulos. Situaciones que sentimos que te van a ahogar, aplastar, agobiar, una tormenta. Hermanos, una tormenta es una circunstancia inesperada que te invade tu vida y amenaza tu propia existencia. Una situación en la que tu vida está en peligro, en la que no sabes si lo vas a lograr o no. Los discípulos se enfrentaron con una tormenta. Sin embargo, una tormenta también puede aumentar la fe de un cristiano y brindarte una experiencia más profunda con Dios. Y muchas veces son esas tormentas las que nos ayudan a darnos cuenta de que no es nuestra fuerza, sino la suya. Esas tormentas son incómodas, pero tienen un propósito. Y antes de regresar a Hechos, quisiera enfocarme un tantito más
en estos versos porque muchas de las veces no es persecución a la que nos estaremos enfrentando, sino son tormentas. Y hermanos, sin importar la situación, tormenta, persecución, nuestra reacción debe de ser la misma. Muchas veces nos enfrentaremos tormentas por las cuales no tendremos control. Estos discípulos no podían controlar ellos el mar, no podían controlar el viento, la lluvia, las olas. Estaba esto fuera de su control. Y hermanos, en ciertos momentos de nuestras vidas nos enfrentaremos con situaciones por las cuales las circunstancias están fuera de nuestro control y no hay nada que podamos hacer. Muchas veces son estas situaciones por las cuales producen sentimientos de impotencia, en muchos casos desesperanza, que nos lleva a experimentar y pasar por una tormenta espiritual. Y en esta tormenta por la cual uno puede empezar a dudar y preguntar si todo lo que uno ha creído es verdad o es mentira. Hermanos, estos discípulos se enfrentaban con una tormenta por la cual los llevó a dudar. Verso 38, Marcos. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos empezaron a dudar la autoridad de Jesús y quién Él es. Hermanos, si nosotros dudamos en la tormenta, si nosotros dudamos en las tormentas, ¿cómo vamos a estar seguros de que no vamos a dudar y vamos a mantenernos firmes en la fe cuando nos enfrentamos persecución? Cuando nos enfrentamos persecución y estamos a punto de morir o ser echados en la cárcel por nuestra fe. Estos discípulos estaban emocionados de unirse a Jesús en el barco y voluntariamente fueron con Él, pero cuando se enfrentaron a esta tormenta empezaron a dudar. Muchas veces las personas quieren seguir a Cristo, pero no están dispuestas a pasar por la persecución y las tormentas que siguen por causa de ser seguidores de Jesús. Pero la realidad es que una tormenta es solamente una tormenta. Una tormenta es una tormenta. No es un día de sol donde los pájaros cantan y las flores florecen. Es una tormenta, es realidad, mas sin embargo, Él nunca quiere que tus circunstancias prevalezcan sobre su palabra. Con solamente sus palabras. Con solamente sus palabras, Jesús calmó a la tempestad. Hay poder en Jesús y aquí en unos momentos vamos a ver el poder que hay en la oración. ¿Por qué no nos regresamos a Hechos capítulo 12 y empezamos donde habíamos pausado? Verso 6 se titula: Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8, le dijo el ángel: cíñete y atate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermanos, el primer punto que quisiera tocar en esta sección
es de que para comenzar, los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y debido a esto, al saber y reconocer que nuestros caminos son menores e inferiores a los del Señor, nuestra confianza no debe de estar puesta en nosotros y nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque van a caer cortos. Muchas veces nos encontraremos en una situación en la que no entenderemos exactamente la razón por la cual estamos pasando por eso. Sin embargo, debemos de recordar y confiar en su palabra cuando dice que sus caminos son más altos que los nuestros y que Él tiene un propósito a través de cada prueba, cada tormenta y cualquier situación que podamos enfrentarnos. Como seres humanos tenemos una capacidad limitada para captar y comprender. Hay muchas cosas en este universo que simplemente no entenderemos, pero solo Dios las entiende. La creación es menos que el creador. El rey Salomón nos dice en Eclesiastés 8:17, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce. No por eso podrá alcanzarla. El rey Salomón buscó también la satisfacción a través del placer y además con tremendos recursos financieros. Pero ¿qué fue lo que descubrió el hombre más sabio y más rico de la historia? ¿Qué fue lo que descubrió el hombre más poderoso en aquella época? Podría haberse dado todos los gustos y todo lo que él quisiera, realmente él lo pudo obtener. Hermanos, el mismo rey Salomón, a quien Dios le permitió tener toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el oro, todo el poder militar, todo el poder que existía, nos recuerda de que habrá algunas cosas por las cuales el hombre nunca podrá alcanzar a entender. No importa cuánto dinero tienes, cuánto poder tienes, no podrás comprender todo lo que ocurre debajo del sol. Y digo todo esto ¿por qué? Porque Pedro se encontraba en una situación donde hubiera sido fácil a dudar y cuestionar por qué Dios está permitiendo que él pasara por eso. Mas sin embargo, Pedro se mantuvo firme en la fe. Y hermanos, déjenme les digo que van a haber ocasiones y tormentas como las que se enfrentó los discípulos en ese barco. Y tenemos que recordar y conocer que Dios tiene un propósito y sus caminos son muchos más altos que los nuestros. Y digo todo esto por una razón. Si nos regresamos a verso 2 de Hechos 12, Jacobo fue asesinado. Mas sin embargo aquí tenemos a Pedro, quien fue liberado de la cárcel. Ahora dices, ¿por qué no se ofreció oración por Jacobo? ¿Por qué mataron a Jacobo y Pedro fue librado? ¿No oraron por Jacobo o tal vez no oraron con suficiente fe? ¿Qué está pasando aquí? Y déjenme decir que para comenzar, sin duda, yo creo que sí oraron por Jacobo de la misma manera que oraron por Pedro. Pero esta es una de las cosas difíciles con las cuales nos enfrentaremos en la vida. Cuando enfrentamos dificultades y pruebas, donde no entenderemos la razón y el propósito de las circunstancias. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los caminos de Dios están más allá de nuestros caminos. Y hay tanta gente que se enoja con Dios porque oraron y Dios no les dio lo que ellos querían. Oré y Dios no me sanó.
Oré y Dios no sanó a mis padres. Oré y Dios no sanó a mi esposa. ¿Por qué Dios me permitió perder este trabajo? ¿Por qué Dios me permitió tener cáncer? Oré para que Dios me sanara y no me sanó. No entendemos, no sabemos. Y es lo que me lleva nuevamente al punto de que Dios tiene el control. Necesitamos recordarnos de que Dios escucha y responde las oraciones, pero no siempre las va a responder como queremos o como esperamos que lo haga. Y parte de caminar por fe y confiar en Dios es que Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera en que le pedimos que responda. Dios tiene razones y propósitos más allá de nuestro conocimiento y comprensión. Caminar por fe y no por vista. No lo sabemos, no lo entendemos. Algunas personas dicen que tal vez Dios tenía planes para Pedro o que era hora de que Jacobo se fuera. Dios quería usar a Pedro y tenía un ministerio para que Pedro lo hiciera. No lo sabemos, no podemos teorizar sobre eso. Y ahí es donde entra la fe. Dice en su palabra que por la fe se vivirá. Es aprender a confiar en Dios incluso en la oscuridad. E incluso si no vemos lo que Dios está haciendo por el momento en nuestras vidas. O cuáles son sus propósitos y planes en nuestras vidas. Continuamos, verso 12 de Hechos 12 dice así. Verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaban atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que cayesen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Verso 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados y sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Hermanos, Pedro se encontró en esta situación no por sus propias fuerzas, porque sabemos que él no lo hubiera podido lograr. Hubiera sido imposible escaparse de esas cadenas, de esos soldados y esa cárcel por sus propias fuerzas. Hermanos, todo era resultado de la obra de Dios. Hay poder en la oración y el Dios que adoramos es un Dios todopoderoso. Ningún edificio, ningunas cadenas, no importa la cantidad de soldados, nadie puede confinar a nuestro Dios. Quiero leer verso 5 de nuevo y ya pronto terminamos porque ya se me va el tiempo. Dice así, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba sin cesar. Hermanos, como iglesia y como seguidores, cuando nos enfrentamos persecución y tormentas, nuestra reacción inicial no debe de ser recurrir a otras personas y otros medios. Debemos de unirnos en oración y orar sin cesar. ¿Por qué? Porque solamente Dios tiene la última palabra. No importa la situación y las circunstancias, nuestro Dios es más grande. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo que me llama mucho la atención es que ¿qué estaba haciendo Pedro en esta cárcel? Estaba durmiendo. No estaba impaciente, no estaba estresado ni preocupado, estaba durmiendo.
Y en muchas ocasiones en la Biblia se encuentra Pedro durmiendo. Y lo que más me llamó la atención de esto, que a veces la razón por la que uno no puede dormir por la noche es porque una preocupación, un estrés lo mantiene despierto y está tratando de manejarlo solo. Pero Pedro se encontraba durmiendo. En medio de la persecución, Pedro estaba durmiendo. Su fe y su confianza estaba en Cristo. Y fíjense que Pedro estaba tan dormido que el ángel tenía que tocarlo y despertarlo. Continuamos, verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. El pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró como comido de gusanos. Verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dice verso 22, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hermanos, muchas veces tenemos que estar dispuestos a pasar por esa persecución, por las tormentas, circunstancias y situaciones, para que al final Dios se lleve la gloria y la honra y vean el poder de Él. No sé la situación que te enfrentas el día de hoy, pero sé que Dios tiene un propósito. Pedro estaba a punto de morir el siguiente día, pero fue echado en la cárcel y Dios lo libró, y al final su palabra se multiplicó y fue glorificado. Hermanos, nuestras propias fuerzas no nos van a librar de esas cadenas. Que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en Cristo. Oramos: Señor, eres grande y te alabamos, Señor, por quien tú eres. Gracias, Señor, por tu palabra y este mensaje que nos has traído el día de hoy. Pedimos, Señor, que apliquemos este mensaje y, Señor, seamos recordados que nuestra confianza no debe de estar en nuestras propias fuerzas, en lo que nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Porque, Señor, vamos a caer cortos. Reconocemos, Señor, y recordamos que tus caminos son más allá que nuestros caminos. Y, Señor, pedimos que nuestras vidas sean como olor fragante ante ti, Señor. Que nuestras vidas sean una vida vivida para ti, no para la gloria nuestra. Pedimos, Señor, por los hermanos, y dejamos este servicio, lo que resta del servicio y el compañerismo en tus manos, Señor, que tú bendiga los alimentos que han sido preparados para esta tarde. Gracias, Señor, y te pedimos todo en el nombre de Jesús, pedimos todas estas cosas. Amén y amén.